¿Qué pasaría si les digo que existe al menos dos grandes líderes que hablan en secreto con Vladimir Putin? Y de hecho esta información no llega de un medio de comunicación, no llega de filtraciones de la prensa o de alguien que hable en calidad de anonimato. Esto lo acaba de comentar el presidente serbio. Sí, de hecho él ha ido mucho más allá y ha detallado que no se trata del primer ministro de Hungría y de Eslovaquia. O sea, no está hablando de Viktor Orbán y Robert Fico respectivamente. Y es que resulta que varios líderes mundiales han mantenido contacto en secreto con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, a pesar de que la campaña occidental para aislar a Moscú, según ha afirmado el presidente serbio Aleksandar Vučić, es pues algo que siempre sale sobre la mesa. Todos los países dicen que están buscando bloquear a Rusia, que están buscando que la administración de Vladimir Putin tenga pues algún tipo de presión para terminar el conflicto que se está viviendo en este momento en Ucrania. Sin embargo, aparentemente una cosa es lo que se dice a la prensa y otra muy diferente es lo que realmente está sucediendo. Y es que el mandatario, como hemos comentado, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha señalado en una entrevista a Mario Naufal publicada el día de hoy que, a diferencia de algunos colegas, él no se ha reunido personalmente con su homólogo ruso desde la escalada del conflicto en Ucrania en febrero del 2022. Sin embargo, él ha dicho que, no ha visto a Putin durante 3 años y muchos de los líderes occidentales hablan en secreto con él, y que de hecho él conoce al menos a 2 grandes líderes que hablan en secreto con Vladimir Putin, porque por supuesto todavía tiene amigos en el Kremlin y en algunos otros países también, y le comentan esta situación. Al ser preguntado de si se trataba, por ejemplo, de los ya conocidos, en este caso primeros ministros tanto de Hungría como de Eslovaquia, Viktor Orbán y Robert Fico, que como sabemos tienen unas muy buenas relaciones con el Kremlin, él ha respondido que no es Orbán ni tampoco Fico, son muchos otros. Al mismo tiempo, Vučić ha recordado que, la última vez que se encontró con su homólogo ruso fue en el 2021, en la ciudad de Sochi, y después de eso, después de dejar su oficina, él dijo públicamente que esperaba tiempos difíciles, incluso tiempos de guerra, y en ese momento nadie le creyó. Todo el mundo decía, usted es la reina del drama. El presidente serbio subrayó que efectivamente se va a reunir con Putin después de 3 años y medio, el próximo 9 de mayo, en el aniversario número 80 del fin de la Gran Guerra Patria. Así que en este momento es muy importante comentar que el escenario y lo que se dice frente a la comunidad internacional es muy diferente a lo que realmente está pasando. De hecho, tras el inicio del conflicto ucraniano, el mandatario ruso se ha reunido con múltiples líderes mundiales. Así, por ejemplo, en abril de 2022, el entonces canciller federal de Austria, Karl Nehammer, había mantenido conversaciones personales con Putin sobre las hostilidades y posteriormente declaró que no fue una visita amistosa. Orbán viajó también a Rusia en julio del 2024 para impulsar lo que él mismo denominó una misión de paz. Mientras tanto, las conversaciones entre Putin y Fico el pasado diciembre se centraron en la negativa de Ucrania a prorrogar el acuerdo de tránsito de gas con Rusia. Así que si estamos descartando a estos dos funcionarios, pues ahora entendemos un poco más las palabras del propio presidente de Eslovaquia cuando dice que 2 grandes líderes hablan en secreto con Putin. Obviamente, en este caso, también es necesario entender lo que siempre hemos comentado, que desde el punto de vista geopolítico, en realidad muchas de las informaciones y datos no salen a la comunidad internacional y con el tiempo se terminan descubriendo. Recordemos, por ejemplo, lo que sucedió como un contexto bastante importante en el tema precisamente de la situación en los acuerdos de Minsk, el tema del cuarteto de Normandía, que se suponía se estaba reuniendo para poner paños fríos a la situación en la zona del Donbass, en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y de Lugansk, que estaban siendo atacadas por la propia administración de Volodymyr Zelensky en aquel momento. Tiempo después, Ursula von der Leyen salió al frente a decir que efectivamente todo lo del cuarteto de Normandía era una farsa, que simplemente se estaba ganando tiempo para que Ucrania se termine armando y pueda eventualmente responderle a Rusia en un conflicto armado. Entonces hay muchas cosas que, si bien parecen una frente a la comunidad internacional y la opinión pública, al final tras bastidores son mucho más preocupantes, mucho más agresivas o mucho más inesperadas. Así que desde el punto de vista de lo que está comentando el presidente serbio, existen 2 grandes líderes que hablan en secreto con Putin. Habría que ver si alguno de estos tiene comentarios masivos en contra de Rusia o simplemente guarda silencio. Y sí, en este caso obviamente hay que entender que la situación es mucho más compleja de lo que parece a primera vista y que aparentemente la balanza que se ha inclinado a favor de Rusia
consecuencia ha hecho que algunas autoridades y algunos líderes políticos empiecen a acercarse cada vez más al Kremlin. Sin embargo, hablando de cercanías, una situación que necesitamos comentar es lo que acaba de revelar el medio político, el cual ha confirmado que Donald Trump le ha dicho a su círculo íntimo que en realidad Elon Musk se va a marchar muy pronto. Sí, es probable que el magnate mantenga un rol informal como asesor y sea un rostro ocasional en la Casa Blanca. Eso dijeron personas con información privilegiada del propio presidente. Así que este escenario donde se hablaba de la salida de Elon Musk o el final de la alianza entre Elon y Trump, pues parece no ser tan descabellado, o al menos de nuevo, esto es lo que empieza a decirse. Elon Musk podría alejarse de Washington muy pronto y llevar básicamente un escenario de regresar de lleno a sus negocios. De acuerdo con el medio político, el presidente estadounidense Donald Trump le informó a su círculo más cercano que el multimillonario se retirará en las próximas semanas de su papel como empleado gubernamental especial. Si bien Trump está satisfecho con el trabajo de Musk como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, considera que el momento de que asuma un papel de apoyo es ahora. Es probable que el magnate mantenga un rol informal, como hemos dicho, ¿no? Como una suerte de asesor y que de tanto en tanto aparezca en la Casa Blanca, como dijeron personas con información privilegiada. Algunos miembros de la actual administración no se han sentido cómodos con la imprevisibilidad del empresario y lo ven como una fuerza impredecible e inmanejable. Aseguran que les cuesta trabajo comunicar sus planes a través de las cadenas de mando del gobierno, lo que con frecuencia los lleva a un frenesí con comentarios inesperados y fuera de lugar, según dice el medio político. Como parte de lo que ha sucedido, Musk es un empleado gubernamental temporal que no está sujeto a las mismas condiciones de tiempo completo y tiene un límite de tiempo laboral de 130 días al año. Recientemente, él mismo ha afirmado que su misión ya estaba casi cumplida y que la mayor parte del trabajo necesario para reducir el déficit de $1 billón en ese plazo ya estaba hecho. Se espera que su estatus de empleado especial expire oficialmente a finales de mayo o principios de junio. Dicho sea de paso, en este tema de información, básicamente la Casa Blanca está preocupada y está intentando demostrar que esta es una situación no de división, sino más bien de cumplimiento de lo que se había ejecutado. Es que la Casa Blanca ha tenido que salir al frente a aclarar los rumores sobre la inminente salida de Elon Musk del gobierno, y esto no significaría realmente una situación de tensión, sino, como hemos dicho, de que se cumplen los plazos. Tanto Elon Musk como el presidente Trump han declarado públicamente que Elon abandonará el servicio público como empleado especial del gobierno cuando finalice su increíble trabajo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Esto afirmó el día de hoy Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Sus comentarios se producen poco después de que se haga pues este tipo de descubrimiento, vamos a decir, de información con respecto a lo que está sucediendo y cómo aparentemente Elon Musk ya está listo para salir. En este caso, lo que intenta dibujar la Casa Blanca es que está saliendo no necesariamente porque haya una situación de confrontación entre ellos o de confrontación entre Elon Musk con alguna parte importante de los que trabajan en el propio gobierno de Donald Trump, funcionarios cercanos, sino más bien porque ya ha cumplido su trabajo. Cualquiera sea el escenario, este tipo de información lo único que hace también es hacernos entender que la situación con respecto a la administración, con respecto a los planes y plazos que ejecuta en este momento la Casa Blanca, no necesariamente pueden ser del agrado de todos. Y lo más curioso de todo es que esto sucede precisamente cuando ha empezado la peor guerra de todas, al menos la guerra económica. Y esto también tomando en cuenta que en este momento los aranceles que acaba de aplicar Estados Unidos van a generar una situación bastante incómoda a la propia Casa Blanca. De hecho, algunos expertos, como siempre, consideran que no existe la coincidencia en la geopolítica y que básicamente el hecho de que Elon Musk se haya retirado o se esté ya por ir demuestra que este es un escenario de confrontación bastante preocupante. Y si hablamos de desmentir situaciones, si hablamos de comentar lo que está sucediendo con estas alianzas que habíamos explicado en anteriores videos, Japón acaba de salir al frente a desmentir que existe un acuerdo trilateral con China y Corea del Sur frente a los aranceles de Donald Trump. Bueno, vamos a tomar con pinzas esto porque algunos consideran que en realidad es una suerte de estrategia por parte de Japón para hacer entender a la comunidad internacional que ha tenido una nueva cercanía
Estadounidense ha tenido un nuevo acuerdo con Estados Unidos. Primero, la Embajada de Japón en China ha emitido un comunicado en el que desmiente las informaciones que sugerían un acuerdo trilateral entre China, Japón y Corea del Sur para oponerse de manera conjunta a las políticas arancelarias de Estados Unidos. Algunos informes afirmarán que Japón, China y Corea del Sur habían acordado una respuesta conjunta a los aranceles estadounidenses, pero el ministro de Economía, Comercio e Industria, Yoshimoto, acaba de declarar en una rueda de prensa que no se había discutido tal cosa en absoluto. Esto señala el comunicado. Además, se incluye un enlace a la propia rueda de prensa donde el ministro enfatizó que solo se intercambiaron puntos de vista sin llegar a ningún tipo de acuerdo formal. Pero aquí hay un escenario bastante curioso, y es que este tipo de declaración llega después de que Pyongyang haya lanzado una acusación llamativa, y es que Corea del Norte está denunciando la ambición militar de Japón tras su acuerdo misilístico con Estados Unidos. Sí, Pyongyang ha lanzado una fuerte crítica al acuerdo que se acaba de dar entre Estados Unidos y Japón para la coproducción de avanzados misiles aire-aire, advirtiendo de que el pacto añade un nuevo elemento de inestabilidad estratégica en la región de Asia-Pacífico. En un comunicado emitido por la agencia estatal KCNA, el subtitular general del armamento del Ministerio de Defensa de la República Popular Democrática de Corea ha acusado a los dos aliados de escalar las tensiones y de seguir estrategias de seguridad orientadas a la hegemonía que amenazan la paz regional. El acuerdo, cerrado durante la visita a Tokio el domingo, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth se centra en la coproducción de sistemas de misiles aire-aire con un alcance superior a 160 kilómetros. Estos proyectiles son compatibles con los aviones de combate estadounidenses, japoneses y surcoreanos, incluidos los que participan en ejercicios conjuntos cerca de la península de Corea y en los mares de la China oriental y meridional. Así que, oh casualidad, ahora resulta que son misiles que tranquilamente trabajan no solamente con Japón, sino también con Corea del Sur y en territorio chino. De hecho, esto tiene implicaciones geopolíticas directas. En su declaración, el oficial norcoreano subraya que este tipo de misiles no deben considerarse meramente defensivos. Lo grave es que nunca puede aceptarse solo como la producción de armas para cazas destinadas a defender el espacio aéreo y asegurar el mando del aire. Su peligrosidad se pone aún más de relieve a la luz de las peculiaridades del entorno geopolítico y de la seguridad militar del noroeste asiático. De hecho, en el artículo de la KCNA se resaltan varias preocupaciones: la transformación de la alianza entre Estados Unidos y Japón, que vuelve ofensiva y agresiva de la A a la Z, las capacidades especiales de los misiles AIM-120, su integración en ejercicios militares conjuntos y la implicación más amplia para la seguridad regional. También se critica que Washington favorezca la expansión militar nipona, incluido el suministro de misiles Tomahawk y el apoyo a las capacidades de contraataque de Japón. Pyongyang enmarca el acuerdo misilístico dentro de una estrategia más amplia de Estados Unidos y sus servidores para mantener la hegemonía militar, y promete responder con la mayor preparación posible. Pero lo único que hace esta situación es confirmar lo que algunos estaban diciendo, que el caso de Japón va a ser muy complicado, pues a la hora de hablar de una suerte de alianza contra Estados Unidos. Y de nuevo, no existen las coincidencias en la geopolítica. El hecho de que salga esta información precisamente después de que Japón salga a negar un acuerdo entre los tres principales o uno de los más importantes países en el continente asiático es cuanto menos llamativo.